las 9 de la mañana seguimos mirando los resultados de estas departamentales 2025. Ahora nos vamos a Canelones, donde Francisco Leñani resultó electo intendente y va a encabezar, por lo tanto, el quinto gobierno consecutivo del Frente Amplio en el departamento. Como vimos en su discurso, aseguró que va a recorrer el territorio durante todo el periodo y estará la menor cantidad de tiempo posible en el escritorio. ¿Qué significa esta elección para él? ¿Qué se espera de su gestión al frente de la comuna? Lo vamos a estar conversando con el propio Francisco Leñani, a quien tenemos aquí en la mesa de desayuno. Bienvenido, Leñani. Felicitaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días. Gracias. Bueno, en el discurso de anoche dabas cuenta de algo que ya habías mencionado en otros momentos de la campaña electoral, que este era un sueño que tenías de niño. Sí, O de adolescente. De adolescente, Sí. Está bien. Sí, es raro encontrarse un niño que quiera o ser Quiero ser astronauta o intendente. ser De niño yo intendente. quería ser recolector de residuos. Para jubilarte mira. antes. De los que iban atrás, no del que manejaba, porque era un aburrimiento, Sí. y sino de los que se tiraban con el camión andando. O sea, una tarea municipal. Y un definitiva, o día departamental. les pedí, tenía 5 años, y lo esperaba siempre. Mañana Artigas y San Martín los que venían ahí atrás. Y un día les pedí si no me llevaban hasta la esquina y me llevaron, me treparon, y cuando me bajé me dejaron en la esquina, los miraba y eran mis ídolos. Y Ahí bueno, está. después se cambió por esto de intendente ya a los 15, 16 años. ¿También cambió el sistema de recolección? ¿En Canelones ciudad sigue pasando el camión recolector de esa forma? No, nosotros cambió tenemos los los contenedores. Los contenedores. Tenemos los contenedores. Ahí está. Cambió todo mucho en aquel momento. Cambió todo mucho. Sí, ha pasado. De joven Leñani, pero no 46. tanto. Bien. 46. ¿Cuáles son los primeros pasos que piensas dar en la intendencia? En una intendencia que se entiende va a tener una continuidad. Vos eras el secretario Claro, tiene general varios ahora. componentes de continuidad. Yo vengo de ser secretario general, prosecretario en la anterior, y hay nosotros le llamamos un proceso de acumulación positiva de 20 años, nosotros tenemos que conservar y potenciar. En distintas áreas, el famoso ABC, que es lo que se plantea siempre como los cometidos esenciales de un gobierno departamental: alumbrado, recolección de residuos y obra. En ese sentido, nosotros pretendemos hacer obras nuevas en los 32 municipios, seguir con la colocación de luminarias, llevarla de 80.000 a 100.000. Y bueno, en lo que es la recolección de residuos, que en Canelones es una experiencia que la ciudadanía considera exitosa, bueno, llevar las composteras, que todavía universalizamos en contenedor domiciliario, las composteras tenemos 90.000, pensamos llevarlas a 150.000. Y después, una serie de desafíos que se nos imponen producto de la coyuntura con el gobierno nacional y con Montevideo también. El caso de la movilidad es un ejemplo, el caso del saneamiento es otro ejemplo. Nosotros crecimos mucho en población de un censo a otro y no llegamos a un 30% de saneamiento en Canelones. Entonces eso lo tenemos que abordar con CONOCE, quien ya nos manifestó que la situación es delicada, que no va a poder afrontar toda la demanda de Canelones. Entonces fideicomiso mediante, en la medida que las condiciones políticas se den, según los números de hoy, estamos con 18 ediles, faltarían 13 ediles para llegar a esa mayoría especial de 21 votos. Bueno, fideicomiso mediante, financiar parte de ese financiamiento, de ese saneamiento que Canelones está demandando. Ahora te quiero preguntar en unos minutos sobre tu vínculo, cómo va a ser tu vínculo con la Junta Departamental, justamente por estas cosas. Pero ya que nombraste movilidad, vas a tener que reunirte con Vergara y por lo menos con Vergara y con la ministra Echeverri. ¿Ya está previsto cuándo empiezan a trabajar? Tuvimos una reunión con la intendenta Gabriela Garrido, la intendenta de Canelones, hace unos 15 días con Lucía Echeverri, quien nos pidió equipos técnicos de Canelones, también se lo había solicitado a Montevideo, para ya arrancar a trabajar. La idea que tiene el Ministerio de Transporte es tener un diagnóstico, ver cuál sería la mejor solución para los corredores de Avenida Italia Yanatacio, 8 de octubre, Camino Maldonado, con la idea de tener los pliegos prontos antes de fin de año, licitar y tener el tema de la movilidad encaminado en este quinquenio, que es clave. Es todo como una reunión de gabinete de un gobierno de Orsi en la intendencia, ¿no? Porque, bueno, si se reúnen con Orsi, que era el intendente, la propia Echeverri había sido directora en el departamento. Si en tema de movilidad quisieran sumar a la UNACEB, Metediera era el director de transporte en la intendencia. O sea, confianza para trabajar en conjunto tienen. Porque facilita mucho el hecho de que conozcan Canelones. Nosotros lo que planteamos es, no le vamos a reclamar nada al gobierno que no sea estricta justicia para nuestro departamento. No nos vamos a aprovechar de que tanto el presidente como parte del gabinete hayan salido del gobierno de Canelones. Lo que sí nos allana bastante el diálogo, porque conocen Canelones de memoria. Que la ministra de Transporte conozca a Canelones, porque fue nuestra directora de obra, el propio presidente, deporte, ambiente, en fin. Nos facilita mucho el diálogo, saben lo complejo que es Canelones, las necesidades que Canelones tiene, y bueno, y en ese sentido sí, va a facilitar bastante la comunicación y el trabajo conjunto. Para ser rápido a la parte de cómo van a empezar a trabajar, pero no terminamos de analizar el resultado en sí mismo. Mencionabas recién, le faltarían ¿cuántos ediles dijiste para llegar La mayoría especial de 21 votos nos faltarían hoy
13 ediles. 13 ediles. Le faltaba uno en este periodo. Nos faltaba uno. O sea, ahí hubo un pequeño retroceso en cómo queda la representación de la Junta Departamental. Sí, pero en otros periodos nos faltó más de uno y las voluntades de todas maneras. No, yo siempre digo que Canelones goza de una madurez política donde nos permite llegar a acuerdos. Hablé con los 3 candidatos de la coalición ayer. Ya marcamos reuniones. Vamos a buscar la mayor cantidad de puntos de contacto. Creo que el saneamiento es uno. La mayor cantidad de puntos de contacto posibles, lógicamente, en tanto oposición van a tener posiciones disímiles con el gobierno de Canelones y está bien, pero el buen diálogo siempre ha existido. Lo cultivó Marco, Yamandú y lo pensamos hacer nosotros. Y el relacionamiento con los 3 candidatos es bueno, entonces creo que vamos a llegar a entendimiento. ¿Y En varios puntos. ¿Cuál pensás que va a ser tu impronta particular? Ahora has oído que está muy como de moda y puesto encima de la mesa esto de llamar delfín al candidato electo. ¿Vos serías el delfín del delfín? No sé si esto arrastra para ti una connotación negativa, te enorgullece, o qué impronta vas a demostrar que tenés para diferenciarte de tus antecesores. Bueno, primero, la vara está alta porque vengo de 2 intendentes como Marco y como Yamandú que se fueron con altos niveles de aprobación los 2. Por tanto, es todo un desafío. Me considero, como los miré siempre, como yo digo, con ojos de aprendiz, con capacidad como para poder volcar todo ese aprendizaje y esta experiencia de 20 años de gestión en conformar, porque lo clave es conformar buenos equipos en cada área para garantizar una buena gestión. La impronta personal la vamos a ver durante los 5 años. Yo lo he marcado mucho, con Nicolás tomaba parte del discurso ayer. Voy a recorrer mucho Canelones, porque tenemos mucha cantidad de gente nueva viviendo en el departamento, que quiere ser escuchada. Crecimos un 20% en 20 años. Y con el problema de la movilidad detectado. O sea, nada hace pensar que ese crecimiento se detenga. En la medida que solucionemos la movilidad, se nos va a venir a vivir mucha más gente a Canelones y ahí se van a sumar nuevos desafíos. Y a esa gente hay que escucharla. Entonces, lo que nos proponemos es recorrer con la autoridad local, alcalde o alcaldesa, permanentemente el territorio. Porque si te sentás en el escritorio de Canelones, te puede consumir el día entero estar entre expedientes. Entonces, lo elemental en Canelones y después mucho recorrido. Ser primer contacto con la vecina y con el vecino. Acá en Montevideo a la exintendenta Carolina Cose se la cuestionó mucho por su vínculo con la Junta Departamental, por ejemplo, que no iba a los llamados que le hacía la Junta. ¿Cómo pensás manejar vos eso? ¿Tenés, tu idea es estar participando permanentemente en contacto con los ediles o, bueno, derivar los temas de acuerdo a lo que se trate? No. A nosotros siempre que nos han llamado a la Junta Departamental como gobierno ha comparecido el intendente con su equipo, pensamos seguir en esa línea de trabajo, porque el nexo con la Junta Departamental, independientemente del partido, del sector político que quiera dialogar con nosotros con ellos, se tiene que mantener. A ver, nosotros tenemos un vínculo permanente con la oposición en el territorio. Ahora estaban 9 municipios en manos del Partido Nacional, vamos a tener municipios en manos de la coalición, otro en el Frente Amplio, y ese trabajo se da naturalmente. Lo venimos haciendo a través del área de descentralización, vamos a reeditar, lo dijimos ayer también, a reeditar aquel ofrecimiento que hizo Yamandú en el año 2020, que incorporar nombres de la oposición a la dirección de descentralización nuestra, justamente por ese nexo que hay que tener con los municipios. No se aceptó en aquel momento. Es cierto que a Yamandú ya se lo veía en el horizonte y la cosa ya estaba teñida de campaña nacional cuando Yamandú gana la reelección. Esperemos ahora que eso no está, bueno, poder retomar ese ofrecimiento y que sea aceptado. El hecho de que vos no tengas la grifa de presidenciable en el próximo periodo, como sí la tenía Orsi, que incluso casi termina siendo candidato para ese periodo, ¿crees que va a facilitar las cosas desde el punto de vista del diálogo político? Y siempre, porque hay varios hechos que podemos repasar durante la segunda gestión de Yamandú que estaban teñidos ya de campaña electoral nacional. Sacando eso arriba de la mesa, vamos a volver a tener aquel diálogo que siempre tuvimos en Canelones entre oficialismo y oposición, que es muy, pero muy sano. ¿Ya tenés nombre para algunos de los componentes del equipo de gestión? Solamente el secretario general, Pedro Irigoyen, que fue, fue alcalde de Parque del Plata. Fue electo diputado. Electo diputado, encabezando la lista del MP en Canelones. Ya viene formando parte de nuestro gabinete y bueno, y por ahora es lo que tenemos. Empezamos esta semana, en la medida que terminemos las venidas a Montevideo, a la prensa, a tener las reuniones con los distintos sectores en Canelones. ¿Y cómo se continúa el proceso de limpieza en Canelones, pensando que Yamandú Orsi le sacó a la Intendencia de Canelones a su director de limpieza o de gestión ambiental se llama, Leonardo Erú, y después vino Vergara y aparentemente está haciendo lo mismo lo quiere manotear a Borges. Exacto, y lo quiere llevar a la Intendencia de Montevideo para replicar la experiencia en Canelones. Sí, a ver, sería excepcional. Leonardo tiene una contracción al laburo imponente.
Hay que adaptar el modelo Canelones a Montevideo, no se va a poder hacer en todos los barrios, pero tiene la capacidad suficiente como para poder encarar ese desafío. En Canelones hay memoria institucional, hay equipos más allá de las personas. Entonces, más allá de que haya que reponer alguna pieza, los equipos funcionan. Entonces, no es algo que nos preocupe el hecho de esa migración que tuvimos del gobierno de parte del gabinete departamental al gabinete nacional. Al revés, ayuda porque, repito, conocen mucho Canelones y eso va a llenar bastante el Pero hay diario. delfín de Eru. No, hay equipos, hay equipos. Leonardo, tenemos a una persona que trabajaba con Leonardo ahora en gestión ambiental y no quiero adelantar equipos porque todavía no he tenido esta primera ronda que me parece que corresponde con los distintos sectores, únicamente el secretario general, pero lo vamos a ir conformando lo más rápido que se pueda para anunciarlo rápido también. En esto que mencionabas del diálogo con la oposición departamental, también es desafiante por cómo quedó el mapa constituido con los distintos municipios, ¿no? Con los gobiernos municipales, que algunos de ellos cambiaron de color y terminaron siendo mayoría para la coalición. ¿O no? ¿O No son mayoría para la coalición. Sí, el Frente... Ganó unos que tenían de ustedes. Que tenía el Frente ganaron 4, por lo menos los números primarios. Sí. ¿Ah? Y nosotros 1 de la coalición. Era más o menos, que estaba en manos del Partido Nacional, no era coalición. Era más o menos el mapa que nosotros nos habíamos trazado. ¿Qué esperaban? Que esperábamos porque, claro, habíamos ganado algunos municipios por escaso margen en la elección anterior donde ellos comparecían separados. Y al comparecer juntos ya en octubre nos habían superado la sumatoria de todos los partidos de la coalición a la votación nuestra. Por tanto, se presumía que se podían perder, que fue lo que ocurrió. No teníamos expectativa en ganar un municipio del Partido Nacional, que era el municipio de Monte, que finalmente se ganó y que por primera vez el Frente. Así que bueno, quedó configurado más o menos lo que nosotros teníamos proyectado. ¿Y eso que genera una estrategia desafiante? ¿Cómo empezás a gobernar con No, ese porque mapa? ya veníamos nosotros con un trabajo del área de la Dirección de Descentralización, de coordinación con los municipios. Ya de los 30 teníamos 9 en manos del Partido Nacional. Ahora nacieron 2 municipios nuevos. Uno quedó en manos del Frente Amplio, otro en manos de la coalición. Por tanto, el trabajo va a continuar, ese trabajo de surcido permanente, con el ofrecimiento a integrar miembros de la coalición al área de descentralización. Me parece que va a facilitar bastante ese vínculo también. Has dicho que Atlántida es el lugar en el que querés poner el saneamiento como eje fundamental en poco tiempo, y ahí justamente la alcaldía cae en la coalición republicana. ¿Tenés pensado que ese plan se pueda concretar de esa manera como lo tenías previsto, aunque la alcaldía no sea de tu palo? No, claro, nosotros tenemos que gobernar para todos los municipios igual, independientemente del color político. Hicimos obra de arquitectura en municipios blancos por todos lados. Por tanto, esto, más allá del color político del municipio, lo necesita el balneario. Pero das por descontado que te va a apoyar en esto. Sí, claro. A ver, más que el municipio, lo que me tienen que apoyar para obtener el financiamiento es la Junta Departamental, donde están representados y vamos a necesitar los votos de la coalición. Pero es un problema, el tema de saneamiento, que lo hemos abordado los 4 candidatos, los 3 candidatos de la coalición y quien habla. Por tanto, creo que el entendimiento va a ser uno de los primeros temas que voy a hablar con los candidatos, con los que ya tengo agendada alguna reunión, el abordaje del saneamiento. Me parece que nos vamos a poner de acuerdo rápido en eso. A nivel de sectores, decías, ahora te toca la vuelta para hablar con cada uno de los sectores del Frente Amplio. Algo interesante de mirar en Canelones es que si bien ha habido, de alguna forma, ese pasaje de antorcha entre Carámbula, Orsi y ahora Legnani, en realidad no pertenecen a los mismos sectores entre sí. No. Carámbula más asociado a alianzas con el Partido Comunista, llamando Orsi del MPP, vos sos de Fuerza Renovadora. De convocatorias. De convocatorias serenistas progresistas, ahí está. Ahí se da una coincidencia con Mario Vergara en Montevideo, con lo cual parecería que también se abre un espacio de diálogo político metropolitano más profundo del que se ha dado hasta ahora. Pero el diálogo político tiene que ir más allá de la afinidad sectorial. Acá viven 2/3 partes de la población del país, por tanto tenemos que, el tema movilidad es uno de ellos, tenemos que tener un abordaje metropolitano que lo impone la cantidad de gente que vive y los temas en común que tenemos. Va más allá de los sectores políticos o los partidos políticos. ¿Cuáles son los temas a trabajar a nivel metropolitano? Me señalabas, ¿movilidad es el único o hay otros temas a movilidad trabajar? Es lo que venimos encarando ahora como prioritario, porque así lo impuso la ministra de Transporte, que fue un acierto absoluto. Pero van a surgir otros. No es para ponerte presión, pero haciéndolo, ¿no van a tener
excusas para quedarse por el camino con nada, ¿no? Porque el alineamiento político es total, ¿no? El presidente es el ex intendente del departamento, la ministra de Transporte es del departamento, el intendente de Montevideo es de tu mismo sector, o sea, tienen todo dado para poder avanzar en esos temas, en la coordinación metropolitana entre las intendencias y a nivel de gobierno nacional y gobiernos departamentales, ¿no? Sí, pero ya lo venimos haciendo. El compromiso por el agua que firmamos con Mario ahora hace poco, con los departamentos de la cuenca de Santa Lucía y demás también, te impone un trabajo para cuidar el recurso natural, el agua, también en clave metropolitana y con los distintos departamentos de la cuenca y con el gobierno nacional. Esto lo diagramamos conjuntamente con ERU del Ministerio de Ambiente. En fin, son muchos los temas. Excusa no puede haber nunca. Nosotros este desafío lo aceptamos y nos comprometemos a gobernar y quemando aceite del 11 de julio para adelante. Pero en este periodo de gobierno que está cerrándose ahora a nivel departamental, no sé si no sé si es solo excusa, pero cabe excusa en parte a propósito de los problemas financieros, por ejemplo, en Montevideo. Estuvo toda esa discusión a propósito del ahogo financiero desde el gobierno nacional en los gobiernos departamentales, en concreto de Montevideo y Canelones. En el caso de Canelones se habló un poco menos de esto que en Montevideo, por lo menos se le prestó menos atención. También. Ustedes lo sintieron también. Sí, lo sentimos, eran 25 millones de dólares destinados a obra, un fondo metropolitano que venía a corregir las asimetrías de las transferencias del gobierno nacional, que lo discontinuó el gobierno. Y ayer ya mandó después de votar, fue por casa. Estuvimos comiendo un bizcocho, conversando un rato, y en el momento que se estaba subiendo el auto le digo, Fondo Metropolitano, te voy a ir a ver, ¿eh? Así que lo dejamos en pendientes. ¿Cuál es la idea concreta? ¿De que vuelva a aumentar? Lógicamente. En aquel momento se había tratado a nivel de Congreso Intendente, donde generalmente se resuelve por consenso y hay acuerdo entre todos los intendentes, y se estuvo de acuerdo entre todo el Congreso Intendente que correspondía. Después se discontinuó, pensamos ponerlo arriba de la mesa nuevamente. Dos preguntas se me ocurren. A pesar de esta sinergia positiva que describía Nico, ¿vos entendés que puede haber momentos de tensión con Yamandú? Esperemos que no. No debería haberla. ¿Y dónde encontrás vos que van a estar las mayores dificultades a la hora de gestionar Canelones? No sé si dificultades. Canelones es un desafío permanente, porque tenemos gente nueva viviendo en el departamento, que es mucha. Es una dificultad el tema del saneamiento, que lo tenemos detectado. Para el tema del cuidado del agua es clave, plantas de tratamiento, redes de saneamiento. No llegamos a un 30%, es muy poco y es una dificultad. Tenemos una dificultad con la gente en situación de calle, que la estamos abordando conjuntamente con el gobierno nacional, pero se nos multiplicó por 5 en Uquiqueño. Es una dificultad. Esas son dificultades. Que en ningún momento cuando nosotros le preguntamos a la gente qué es lo que le reclama el gobierno de Canelones, lo primero que sale es seguridad. Es una dificultad. Entonces, en ningún momento nosotros pensamos sustituir políticas nacionales, pero sí, en términos de complementariedad, en la medida que la gente nos lo reclama y que nosotros detectamos estos problemas como prioritarios, bueno, tener un abordaje desde ya con el gobierno nacional. En Canelones hay algunos balnearios, puntualmente estoy hablando de la costa, que han tenido problemas con cuestiones de bocas, de venta de drogas, además seguridad. ¿Eso pensás manejarlo directamente con el ministro Negro? Se está trabajando. Yo no participé en la reunión, pero la intendenta sí ya tuvo un encuentro con el ministro Negro, justamente del diagnóstico que nosotros tenemos de diciembre del año pasado de la gente en situación de calle. El 60% proviene de algún centro de reclusión y el 92% consume algún tipo de sustancia. El 79% pasta base. Entonces, ahí tenemos un foco importantísimo que tenemos que abordar, que ya estamos abordando, buscándole la vuelta para reinsertar a la gente que sale de algún centro de reclusión. Se tiene que poder reinsertar, tiene que poder trabajar un abordaje con todo lo que es el tema salud mental, adicciones y demás, que también lo estamos trabajando con la ministra Lustenberg, con quien sí estuvimos reunidos. No solo por este tema, sino por el Hospital de la Costa también, que va a estar allí en el municipio de Atlántida. Decías que se multiplicó ¿por cuánto? Por 5. Teníamos 100 y ahora tenemos 500. ¿Y cuáles son las zonas más afectadas? Las Piedras, quien tiene el mayor número, Pando y Ciudad de Canelones. ¿Y ahí cuál es el trabajo que pueden hacer desde la Intendencia, pensando también en que, a diferencia de Montevideo, tampoco tienen un ejercicio de diseño institucional para atender esa cantidad de gente? No, a través de la Dirección de Desarrollo Humano, sí. Nosotros estamos haciendo un abordaje conjuntamente con el MIDES. Ahora con el plan invierno aumentan los refugios. La idea es aumentar los refugios y empezar a tener un trabajo consistente durante todo el periodo en todo el departamento. Hay que bajar esos guarismos. Nosotros tenemos, la gente en situación de calle, esto es un tema que ya la intendenta lo tomó ella personalmente y nosotros lo vamos a continuar. ¿En qué números de desempleo está Canelones? 8, de acuerdo a la zona, pero el promedio. ¿Y ahí hay algún plan concreto? También, tenemos que... A ver, el desempleo, nosotros, que lo dijo el ministro Done, nosotros tenemos todo un desafío planteado por la potencialidad que tiene Canelones para crecer en el sentido de la captación de inversión privada.
Yamandú creó la Agencia de Promoción a la Inversión y fueron 5.481 millones de dólares de inversión privada, inmobiliaria, logística, comercial e industrial en un quinquenio. Eso es trabajo, esos son tributos y eso es crecimiento para el departamento. Fue una experiencia muy exitosa. Nosotros tenemos la oficina en la entrada del Parque de la Ciencia. Como el corredor Ruta 5 empezó a desarrollarse con fuerza también, vamos a duplicar ese servicio, lo vamos a poner también en Ruta 5. Esto es un tratamiento personalizado con un equipo que analiza todos los proyectos de inversión que se embarcan en el departamento los días viernes y le hacemos un seguimiento hasta que abre. Y la verdad que ha dado muy buen resultado. Y eso es crecimiento, eso es trabajo y es crecimiento para el departamento y disminuye el desempleo. Ahí cómo se trabaja en ordenar ese crecimiento que es muy notorio en la parte de interbalnearia, 101, 102, toda esa parte está bueno, en Ruta 5 también ha crecido mucho. Ahí se da también una convergencia en la parte de la interbalnearia, la salida de Montevideo, entre los barrios privados, el desarrollo de distintos lugares y centros de desarrollo y empresas, etcétera. ¿Cómo se ordena todo eso? Con un ordenamiento territorial como el que tenemos, donde te delimita cuál es la zona, los corredores que nosotros llamamos logístico-industriales, como es el corredor 101, como lo es ahora Ruta 5, con determinadas limitantes el desarrollo inmobiliario que nosotros tenemos en la costa, de altura y demás. Siempre que se nos solicite una excepción, pasa por la Junta Departamental y quien la autoriza o no la autoriza, y el Canelones rural, que pretendemos que siempre siga manteniéndose rural, porque es el que brinda alimentos no solo a la población del país, sino que producimos mucho más alimentos que la población que tiene Uruguay, Canelones. Pero hay un retroceso de Canelones rural, todo ese desarrollo que uno puede ver por esos... No. El Canelones rural sufre, como sufre todo el interior del país, el tema de que se está despoblando el campo. Y es una situación que nosotros tenemos detectada, que se vienen a Montevideo, que las nuevas generaciones no permanecen en la zona rural. Y bueno, desde el área nosotros rural estamos permanentemente fomentando el trabajo en la granja. Canelones no tiene grandes extensiones de tierra, el promedio son 40 hectáreas y estamos como gobierno departamental apoyando permanentemente. Uno de los encuentros que hicimos fue con el subsecretario, que también salió del gobierno de Canelones, Matías Carámbula, para el cuidado y potenciar el trabajo en la zona rural del departamento. Te preguntaba es todo un desafío. Te preguntaba esto porque sin conocer del tema, simplemente por pasar por ahí, uno lo que ve es como que se da un crecimiento, no es raro, o sea, se ve actividad, pero es distinto, no se está construyendo ciudad, ¿no? O sea, esos lugares que se están poblando están los barrios y están las empresas que se van instalando y claro, es una geografía distinta a la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En la zona de la costa. En la zona de, sí, exacto. Sí, bueno, pero esa área nosotros la tenemos delimitada como corredor industrial, ¿ah? Y tenemos un área limitada para los barrios privados, que muchas veces se genera una sensación de que es mucho más de lo que es. Viven 4.500 personas en los barrios, trabajan 3.000 en dos municipios, que están enclavados en dos municipios que viven 128.000 personas. Y ocupan 500 hectáreas de las 453.600 que tiene Canelones. Entonces, hay todo un tema con los barrios privados que no es tanto. Es más la sensación que se genera y a veces la contradicción en la que nos quieren poner ustedes, ¿no? En la que se nos quiere bueno, poner. Pero es un tema de discusión. Pero es un tema de discusión, sí, claro. Sí. Algo que dijiste hace un rato sobre el crecimiento, que es esperable que siga creciendo la población de Canelones, en especial la población de la costa, porque ya sabemos lo que busca mucha gente, que es el verde, el salir de Montevideo. ¿Hay servicios suficientes en servicios? Pero además estaba pensando en educación, porque sí hemos visto un montón de colegios privados, pero quiero ir a la educación pública, escuelas, liceos. ¿Hay suficientes para todas esas eventuales familias que se instalen? Sí, nosotros crecimos un 13%, pero tenemos balnearios de Costa de Oro donde se multiplicó por 2 o por 3 la población. Por eso la idea de Cristina del hospital en ese municipio. Pensando en el Canelones que va a venir y la atención que hay que brindarle. También en educación pública. El otro día nos plantearon la posibilidad de un nuevo liceo en Las Piedras, que entendemos que es necesario. Y tienen... José Carlos es otro canario, ¿no? En educación. Pero tienen discriminado cómo se da esa migración, si particularmente, no sé, me imagino, jubilados que se mudan porque dicen, bueno, ya queremos ir ahí, o hay una población sí, tenemos, de menores. A ver, cuando la población te crece por 2 o por 3, te transversaliza todo, ¿no? La idea que nosotros tenemos que eso, nada hace pensar que eso se detenga. Y resolviendo la movilidad va a ser mucho más. Entonces tenemos que empezar a poner foco con el gobierno nacional también en centros educativos, en atención a la salud, naturalmente. Claro, porque te imaginas una escuela o un liceo que crece rápidamente, es un problema. Un día tenés 40 chiquilines en una clase. Sí, claro, sí, claro. Y lo estamos abordando también con el Ministerio de Educación. En fin, varios abordajes con el gobierno nacional que pensamos continuar y
y que Canelones crezca, que es el objetivo de todo, y que en el 2030 tengamos un mejor Canelones que ahora. El tema de los edificios en altura, hubo críticas de parte de los otros candidatos, algunos en particular, que se estaban dando más contra digamos, el límite con Montevideo. Ahí, ¿cuál es la visión entonces? No, a ver, en la medida que se nos solicite una mayor altura de que la normativa lo establezca en cualquier área del departamento, nosotros lo tenemos que hacer vía junta departamental. Si nosotros miramos, no tenemos grandes alturas hoy en lo que es la rambla de Canelones, ¿no? Si uno pasa de Montevideo a Canelones, claramente hay una disminución de altura. Se contempla caso a caso. Tenemos normativa, tenemos excepciones planteadas, pasa por la autorización. ¿Y el caso a caso de qué depende, digamos? ¿Qué es lo que puede variar el criterio entre que sí, que no? La zona del departamento, si es rambla, si no es rambla, el tipo de proyecto, si se inviabiliza, si no, producto de la altura que se nos requiere. Porque puede estar la tentación de que cambie la fisonomía de la costa canaria en relación a que viene creciendo la población en esa parte, ¿no? O sea, la fisonomía va a cambiar. En la medida que haya crecimiento, digo, va a cambiar. El tema es siempre ir contemplando los cuidados y los equilibrios, que en eso estamos comprometidos absolutamente. Todos están, bueno, todos los partidos siguiendo como muy atentamente lo que pasa en el resto del país, en particular en La Valleja, donde es el departamento voto más a peleado. voto. Eso te iba a decir, ¿cómo estás siguiendo ese tema? Y bueno, por lo que vi son 100 y pocos votos que el frente creo que son 800 los observados, Sí. ¿no? Sí, Entonces, eso es un final abierto. 116, Final abierto. tiene 116 116 de diferencia y 884, 885. Final abierto, todavía está voto a voto hasta el último momento. Me imagino las uñas de los candidatos. ¿Tenés una evaluación de cómo es el resultado general para el Frente Amplio de esta departamental? No, bueno, nosotros obviamente teníamos la expectativa de mantener Montevideo y Canelones. Salto sabíamos que era difícil. Si la coalición hubiese comparecido sumada en la elección pasada, ya era derrota en Salto. Por los números teníamos cifrada de expectativa en que podíamos ganar Río Negro. También, lo de La Valleja a mí me sorprende un poco. Yo no pensé que podíamos... había algunos estaba datos, dentro estaba de dentro de los duda. peleados. Sí, sí. Ahí está. La hipótesis de mínima para el Frente Amplio era mantener 3 y la hipótesis de máxima era ilusionarse con 5. Con alguna más. Parecía muy Vamos a muy ver qué difícil. pasa con La Valleja. O sea, terminó de momento está en la hipótesis de mínima. ¿Qué le pasa al Frente Amplio con las departamentales, no sé que siempre tiene como ese retroceso en relación a cómo fue en las nacionales? Y bueno, pero lo que pasa es que se viene dando de siempre. Entonces no es un análisis que haya que hacerlo ahora, ¿no? Tuvimos sí en un momento 8 intendencias, pero que se dio una coyuntura muy particular por allá por el año 2005, pero después los números se vienen manteniendo. Nosotros no lo trazamos como mínima o máxima. Lógicamente uno siempre pretende ganar la mayor cantidad de intendencias posible. Teníamos 3, vamos a ver si tenemos la posibilidad de tener la cuarta ahora. Rivera es un objetivo como en algún momento, es decir, es Bastión Colorado como es Bastión Frente Amplista Canelones y Montevideo. ¿Es un objetivo a conseguir allí un Bueno, intendente? hay otros departamentos en los que estamos más También. cerca que Rivera, ¿no? Sí. En Rivera la verdad que la diferencia del Partido Colorado es bastante... Bueno, pero por eso es desafiante. Bastante amplia, es muy desafiante, sí, pero hay que crecer bastante en Rivera. Tenemos otros en los que estamos un poquito más cerca, nos podemos ilusionar antes con Rivera, creo, pero obviamente el trabajo es constante. Los compañeros y compañeras legisladoras van permanentemente a Rivera. Yo tengo familia, la familia de mi esposa es toda allá, lo visito bastante y la verdad que ahí son fuertes los colorados, ¿eh? Tenemos que cerrar, pero me quedan un par de preguntas más que en realidad conversamos cuando viniste hace poquito como candidato, cerrando la vuelta con los candidatos en Canelones, pero bueno, ahora tiene otro peso porque sos el intendente electo. Tributos, ¿cuáles son los compromisos con los que asumís en ese sentido? ¿En qué medida se puede ir o no a algún ajuste en ese sentido? ¿O cuánto vas a apelar a que lo que precise Canelones salga por la vía de los acuerdos especiales en la Junta Departamental para préstamos o eventualmente el Fondo de Inversión Metropolitano, que es un compromiso del Gobierno Nacional? No, eso sí. Pero una cosa no quita la otra. Corresponde el Fondo Metropolitano. Obviamente nosotros tenemos paño financiero para obtener nuevos fideicomisos porque tenemos un 13% de los ingresos comprometidos. Siempre estamos abiertos a revisar el tema de la carga tributaria en el departamento y las distintas zonas. Somos el departamento que menos recibe, que menos recauda per cápita por concepto de tributo al año, 18.500 pesos, ¿no? El otro extremo está en Flores y Maldonado con 52, 53.000 pesos. No estamos cerrados a revisarlo, es un abordaje y también lo vamos a hacer con los candidatos de la coalición que estuvieron tocando el tema, a ver qué estamos pensando cada uno y qué se puede revisar en ese aspecto. Bien. Francisco Legnani, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a usted y a las Gracias. órdenes. Bien, ahora cuando son las 9:37 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.